Boa noite. Entienden, ¿verdad? Voy a tratar de falar despacio para tratar de exponer las escrituras, la palabra de Dios. Y antes me presento, soy Juan Carlos González, mi esposa Silvia, Misael, el segundo de mis hijos. El mayor hoy está en Estados Unidos capacitándose para un seminario para servir al Señor también. Y mi hija que quedó en casa, ¿no?, estudiando para los exámenes, las pruebas en el colegio. Somos de Bolivia, toda la familia. Vivimos 13 años en Ciudad del Este. Y parte de lo que yo quiero compartir tiene que ver justamente con lo que el Espíritu de Dios hace para cambiar nuestros planes, porque tenemos proyectos, planes, pero los planes o proyectos de Dios son otros. Entonces, tomando el versículo de Hechos o Actos, ¿verdad? Actos 1:8. ¿Quién sabe de memoria? ¿Quién puede citar, hablar? Mas recebereis Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A ver. Hay que quitar eso de ahí. Hay que quitar. Sin leer. Memorizar. A ver, ¿alguien? ¿O lo decimos todos? Poder. Más o menos. De nuevo, a ver, ¿algún representante que quiera decirlo fuerte? Pastor. Claro. Repetir el versículo. Mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok. Es interesante que ese versículo habla de que el Señor daría poder a los discípulos, pero con un propósito. ¿Y cuál propósito era? ¿Cuál propósito? Dar testimonio. Testimonio de sí mismo, testimonio de una iglesia, testimonio de una denominación. ¿De quién? De Cristo. Entonces, dice la Biblia que recibiréis poder con un propósito: para hacer sanidades, para hacer milagros, para hablar en lenguas. Según el versículo dice para. Testemunho. Quiero que ustedes participen conmigo. ¿Para dar qué cosa? Testemunho. Testimonio. ¿De quién? De Cristo. Y la palabra testimonio, especialmente para ser testigos de Cristo, porque también puede significar testigo, uno que habla de algo que ha visto o ha experimentado en su propia vida. Ser testigo. Y la palabra en el griego es martureo, donde viene la palabra Mártir. mártir. Entonces, cada cristiano de alguna u otra manera es un mártir, es un testigo, uno que da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y la idea de mártir es que estamos dispuestos a morir por causa de Cristo. Entonces, todo cristiano, y no dice a algunos, no dice a los más capacitados o los que han sido llamados para ser pastor, o para los que han sido llamados para ser misioneros. No dice para los que son diáconos, los que han sido llamados, no dice para todos. Todo cristiano debe ser un testigo o dar testimonio de Cristo Jesús. Así que cuidado con eso. Yo no he sido llamado para la obra misionera. No, toda la iglesia es responsable delante de Dios de obedecer lo que Él ya mandó. Hay un mandato, una orden de parte de Dios de ser testigo. Y dice desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Entonces, mientras yo hago aquí en Jerusalén, se debe estar dando testimonio o compartiendo de Cristo
en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros como iglesia? Uniéndonos con otras iglesias. Uniéndonos con otras iglesias. No hay otra manera. No todos van a salir de aquí, o quizás de aquí todavía no va a haber alguien que va a salir, pero de otra iglesia hermana está saliendo alguien y nosotros podemos ser parte ofrendando, dando, para que esa persona salga, y ya estamos participando en la tarea de completar esta tarea que Dios nos ha dejado. Y quiero ilustrar algo con lo que decía de esto del obrar del Espíritu Santo. Nosotros como familia, el 2011, teníamos que estar volando, yendo en avión al norte de África, a Marruecos, 2011. Pero Dios dijo no. Esos eran mis planes, eran nuestros planes como familia, nuestro proyecto. Habíamos orado más de 10 años, en el caso mío, más de 10 años orando por Marruecos. Y hubo una iglesia que sí aceptó el desafío de obedecer al Señor para enviarnos a nosotros, aunque en realidad, vamos a ver, no es la iglesia quien envía. Vamos a ver eso textualmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién envía y a quién usa Dios para enviar? Eso es diferente, porque estamos hablando que la obra misionera es una obra que el Espíritu Santo va a mover a la iglesia. Y aquí en Hechos Actos capítulo 1:8 dice, y recibiréis, pero ser testigo o dar testimonio hasta lo último de la tierra. Y quiero darle algunos ejemplos de toda esta verdad y relacionar mi testimonio, nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Podemos ir capítulo 7, solo un ejemplo de cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que mueve toda la obra misionera. No es que yo tuve una visión misionera, es lo que ya Dios dijo que nosotros deberíamos estar haciendo. Hay que obedecer. Miren lo que dice, pensando un poco cómo el Espíritu se movió en todo el libro de los Hechos. En vez de llamarse Hechos o Actos de los Apóstoles, debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque es el que mueve la historia de la redención para que el Evangelio llegue hasta nosotros. Es el Espíritu Santo. Amén. Y dice Hechos capítulo 7, hablando un poquito de Esteban, versículo 54. Si alguien puede leerlo en portugués, por favor, hasta el 60, 54 al 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Y solamente quiero algunos puntos así rápidamente de estos versículos. Versículo 55, dice Esteban, lleno ¿de qué? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y Esteban estaba hablando o compartiendo la palabra de Dios en todos los versículos anteriores. Y los fariseos, los religiosos estaban en contra de él. Pero lo que quiero que nosotros podamos entender de la palabra de Dios es que aún a pesar, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad,
cuando el Espíritu de Dios sobra en nuestra vida, nosotros vamos a continuar hablando del Evangelio. No vamos a parar, no vamos a callar cuando el Espíritu de Dios sobra. Y aún a pesar de que él estaba ya a un paso de la muerte, Esteban, él seguía hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Pero esa llenura estaba en relación con la palabra de Dios. Yo le llamo como el triángulo de las misiones, en un sentido: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el mensajero. Amén. Tiene que haber la palabra de Dios, el obrar del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero tiene que haber alguien quien hable, quien comparta la palabra. Y eso es lo que vemos aquí. Esteban, el mensajero, estaba compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, pero el Espíritu Santo es quien le daba el poder para hacerlo. ¿Recuerdan? Hechos 1:8. Le daba el poder. Y él continuó, a pesar de que fue apedreado y murió, hubo un mensaje. Y dice que estaba ahí ¿quién? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí mirando y observando todo ese escenario de gente apedreando, tirándole piedra a Esteban? ¿Quién estaba? Y dice que había su ropa de Esteban, estaba a sus pies. ¿Quién estaba? Saulo. ¿Coincidencia? O como se dice, deocidencia. Cristocidencia. Dios ordenó todo, planificó todo para que un hombre llamado Saulo esté ahí presenciando y escuchando el Evangelio. Se estaba sembrando la palabra de Dios, se estaba compartiendo la palabra, y había un hombre, Saulo. ¿Por qué es importante en esto? Porque fue uno de los hombres que Dios usó para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Entonces, a veces nuestras circunstancias, aunque sean difíciles, aunque nosotros digamos, ya no puedo en esta vida, tengo problemas, tribulación, persecución, aún Dios en medio de eso va a usar su Espíritu para fortalecernos y continuar con la tarea que estamos haciendo de compartir el Evangelio, porque no sabemos, solo Dios sabe quién está escuchando el mensaje o la palabra que yo estoy hablando. Y cuando esa persona escucha, aunque yo no entiendo quién es, Dios puede usarlo, traerlo para salvación y enviarlo para predicar el Evangelio. Amén. Pura obra del Espíritu Santo. Amén. No es coincidencia, cristocidencia, como le llamó el hermano. Es Dios obrando, ordenando todo. Ahora, mire, no voy a tocar la conversión de Pablo, capítulo 9, pero yo quiero llevar al capítulo 13. Capítulo 13. Ya Pablo convertido, había pasado mucho tiempo, Bernabé le llama, va y busca a Saulo para que se forme un equipo de trabajo para predicar y enseñar en la iglesia de Antioquía, donde se le llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Y en el capítulo 13, alguien que pueda leer del versículo 1 al versículo 4, por favor. 1 al 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Todo el liderazgo de la iglesia, y probablemente toda la iglesia congregada, ayunando, orando, quizás cantando, porque la palabra es liturgueo en el griego. Había un tiempo de oración, y por eso podemos decir que
las misiones nacen en los tiempos de oración, los llamados nacen en tiempo de oración. Y dice que estaban ministrando al Señor. ¿Y quién se levanta ahí en medio de eso? De ese grupo de personas, de creyentes, de discípulos. El Espíritu Santo. Y dice, ahora, la Biblia no dice aquí si se presentó, solamente escucharon o percibieron en su corazón que les decía, pero la Biblia no dice eso y no vamos a especular, no vamos a decir cosas que no dice la Biblia, pero el punto es que el Espíritu dijo, apartadme. ¿A quién? Dos personajes, Bernabé y Saulo. Entonces, ¿quién toma la iniciativa del Espíritu Santo? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo a sus discípulos, y fue por las multitudes, las aldeas, predicando, y vio a la gente como ovejas sin pastor? ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? A la verdad la mies es, la cosecha es mucho, pero el obrero poco. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Rueguen, no sé cómo es la palabra, rueguen al Señor de la para que envíe obreros. ¿Quién es el Señor de la mies, de la siembra? Jesús. Aquí en este caso, ¿quién estaba apartando? El Espíritu Santo. Estaba apartando a Bernabé. Y dice el versículo 4, ellos entonces enviados, o sea, entonces Pablo y Bernabé, enviados por quién dice? El Espíritu Santo es quien envía. Ahora, ¿a quién usa el Espíritu Santo? A su iglesia. Porque ¿de dónde estaban saliendo ellos? De la iglesia de Antioquía. Imponieron las manos, pero el Espíritu Santo es quien envía a los obreros, a los misioneros, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que nunca han escuchado. Y es interesante, dice, enviados y salieron ellos, obedecieron. Ahora, quiero llevar y conectar este pasaje con el capítulo 16 de Hechos. Estamos haciendo un viaje, una jornada por Hechos, para dejarles un desafío en esta noche. Hechos 16, versículos 6 al 10. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Hermano, fuerte ahí. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Miren, este es el llamado Macedonia de Pablo. Pablo quería el norte de Asia. ¿Qué pasó? ¿El Espíritu que dijo? No. Y uno se pregunta, estas son las cosas de la Biblia y de Dios que a mí me gustan. Pablo estaba, sí, queriendo obedecer al Señor, de predicar el Evangelio junto con un equipo, porque no estaba solo, tenía un equipo misionero. Al norte quería ir a predicar, y el Espíritu le dice no. Después quiere ir un poquito más, y el Espíritu le dice no. Yo no diría, pero Señor, están obedeciendo, ustedes quieren ir hasta lo último de la tierra, ¿por qué no les dejas? Es que los planes del hombre no son iguales a los planes de Dios. Los planes del hombre, de nosotros, no son iguales a los planes de Dios. Y Dios es soberano y tiene el derecho de cambiar nuestros planes, nuestros proyectos. ¿Estás estudiando algo? Dios te puede decir, vamos, te quiero allá. ¿Y cuál debe ser la respuesta nuestra? Amén.
heme aquí, envíale a él. No, envíame a mí. Prohibió. Y eso pasó quizás con nosotros, yo lo relaciono un poco con nuestro llamado macedonio. Teníamos que ir al norte de África, no al norte de África, y Dios no nos permitió ir allá. Para mí fue frustrante. Quizás hasta, no recuerdo si lloré, pero era muy frustrante. Años orando por Marruecos, movilizando a la iglesia. Ahí, cuando conocí a mi esposa, le compartí de Marruecos también, y dijo que sí ha llamado junto donde vos vas. Era como la historia de, ¿recuerdan? De Ruth y Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde vos vas, yo voy. Así me dijo mi esposa. Y el punto es que oramos y no se dio de ir al norte de África. El 2010 llegué a Ciudad del Este a hacer un curso llamado Manara. 2010. De cómo compartir del Evangelio con los islámicos, musulmanes. Y ahí fue donde Dios nos abrió la puerta y nos dijo, aquí es el lugar. Compartí con mi pastor y nuestra iglesia en Bolivia. El pastor vino a visitar Ciudad del Este, volvió y dijo, ustedes se van a Ciudad del Este. Y nos vinimos a Ciudad del Este. Dios cambió totalmente. Y por la gracia de Dios, miren lo que sucedió. Si ustedes leen todo el capítulo, no lo vamos a leer, todo el capítulo 16, Pablo y su equipo obedeció. No fueron al norte, sino que fueron a Macedonia. ¿Y sabe qué es lo que la región de Macedonia hoy? Es lo que es Europa. ¿Y de Europa qué pasó? Llegó el Evangelio, se extendió el Evangelio. De Europa vino a Norteamérica, de Norteamérica vino a Sudamérica, de Europa vino a Sudamérica. Nosotros, en nuestra denominación en Bolivia, somos fruto del trabajo de un misionero bautista. Aunque no le puso la denominación bautista, le puso otro nombre, Unión Cristiana Evangélica, pero somos fruto de un europeo. Pero ¿quién empezó a extender el Evangelio? El apóstol Pablo. Dijo no al norte, Europa, y se extendió el Evangelio. Y fue extendiéndose el Evangelio hasta llegar a Sudamérica. ¿Coincidencia? No. Estaba ordenado y planificado por Dios. Y no nos arrepentimos de no poder ir al norte de África. Quizás algún día. Estamos en Ciudad del Este y por la gracia de Dios hemos visto fruto del trabajo de musulmanes convirtiéndose a Cristo. Amén. Y tenemos no discípulos nuestros, discípulos de Cristo entre ellos. Y queremos seguir discipulándoles ahora a algunos de ellos allá, jóvenes. Tenemos gente adulta, niños, trabajamos con escuelas de fútbol y todo eso. Pero Dios nos trajo hacia el este. Y por la gracia de Dios hay fruto. Yo no sé si ella estaba en el norte de África y hayamos visto un fruto. Pero Dios nos trajo de no ir al norte y traernos a Ciudad del Este para ver la maravilla del Evangelio, el poder de Dios para transformar vidas. ¿Cuántos creen que es imposible que un musulmán se convierta? ¿Cuántos se les ha pasado por su mente eso? Yo comparto con cristianos y le pregunto, no, eso es imposible que un musulmán se convierta. Es cierto, es imposible para nosotros. ¿Para Dios? No. ¿Para el Espíritu Santo? No, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Y puede traer vida, puede regenerar, puede traer una nueva vida a aquellos que aún rechazan a Cristo como el Señor, como Dios. Y puede hacer que ellos un día estén alabando a Cristo como Dios, porque ellos rechazan a Cristo como Dios, como el Señor, como el Salvador. Pero muchos de ellos hoy están siendo salvados por Dios, por su Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, llevados por hombres y mujeres sencillos y comunes que han dicho, aquí estoy, heme aquí.
al Espíritu de Dios. Entonces el desafío en esta oportunidad es esto. Dios ya habló, no necesita que le hable Dios. ¿Qué? Porque yo justo estaba charlando en un grupo de estudio bíblico, es que Dios tiene que hablarme. Es que Dios ya habló. Amén. Está aquí. Ya habló Dios. Amén. Lo que Dios espera de nosotros, su iglesia, su pueblo, es obediencia. Dice, por tanto, id. No dice por tonto, ¿verdad? Necio. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. O sea, ya habló. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que nos llame? ¿Un llamado? No. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Nada más. Y la falta de obediencia es porque hay falta de amor a nuestro Señor. Porque en Juan capítulo 16 y 14 y 16 dijo, si me amáis, guardad mis. Entonces, si amamos al Señor, vamos a obedecer. Vamos a guardar su palabra. Vamos a ser discípulos. Y eso es lo que necesitamos. La iglesia no necesita que Dios llame. Dios ya hizo su trabajo. Dios nos ordenó. Él espera obediencia nada más. Y la obediencia es el fruto de que realmente yo amo a mi Señor. Eso es lo que espera. Que amemos más. Y cuando amamos más al Señor, más obediente. Y la iglesia, por el obrar de su espíritu, va a haber un avivamiento. Él va a avivar. Y nuestra oración debería ser como dijo el profeta: Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Que Él lo haga. Y quiero desafiar. Y yo doy gracias al Señor porque nos trajo a Ciudad del Este y yo conocí a estos jóvenes preciosos que están aquí con nosotros. Los amamos mucho, ellos saben. Ya no estoy en la misma iglesia. Hemos estudiado la Biblia y todos los domingos, ellos están aquí porque yo les invité, porque todos los domingos a la tarde, noche tenemos estudio bíblico en mi casa. Y yo les dije a ellos, la meta es que cuando estudiemos es para que ellos lleven y hagan lo mismo con otros. Fui claro, vamos a estudiar, pero tenemos que hacer lo mismo. ¿Hacer? ¿Qué cosa? ¿Discípulos de quién? De Cristo, no nuestros. No son nuestros discípulos, son los discípulos de Cristo. Y como resultado, en algunos casos, va a haber plantación de iglesia. El resultado de hacer discípulos es plantación de iglesia. Yo no sé si de este grupo se va a formar un equipo o de los que estamos entrenando haciendo discípulos va a haber un movimiento de plantación de iglesia, pero ese es el resultado. Discípulo, hay iglesia. Si no hay discípulos, no hacemos discípulos, no hay iglesia. Y quiero animarles sencillamente que estemos atentos y sensibles a lo que el Espíritu de Dios hace usando su palabra que ya fue revelada, que Él va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón para obedecer. Hermanos, este es el desafío. Seamos obedientes. Seamos obedientes a lo que ya Dios habló. No necesita que Dios le hable. Ya nos habló. Quiere que sea audible, habla su Biblia y lea en voz alta y va a escuchar a Dios. Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Si lee Mateo 28 en voz audible, 28, 19 y 20, es decir, por tanto, Iris ya está escuchando a Dios. Porque ya Dios habló. Lo que espera de nosotros es obediencia. Obediencia. Nada más. Oremos. Dios, nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús por la obra de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Sin tu Espíritu, Señor, no podríamos hacer nada sin esa conexión, porque Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, que nos ha sellado, que nos ha hecho nacer de nuevo, que nos consuela, que es nuestro maestro, nuestro guía, quien nos fortalece, nos ilumina, nos da entendimiento de tu palabra, oh Dios.
Gracias por tu Espíritu. Padre, en esta noche te pedimos que lo que tú ya has hablado podamos obedecer. Tú nos has dicho, vayan y hagan discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como el Padre me envió, yo les envío. Jesús nos envía a través de su Espíritu a predicar el Evangelio, a ser testigos. Y este Evangelio, dice en Lucas, será predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Amén. Padre, ayúdanos a ser obedientes, a dar, ofrendar, doblar rodillas, ir, pero no estorbar, Señor. Porque muchos dicen, aquí hay necesidad, sí hay necesidad. Pero tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio a través de un folleto, a través de la predicación en una iglesia, a través de la radio, a través del internet, a través, Señor, de tantos medios. ¿Hay necesidad del Evangelio? Sí hay. Tenemos la oportunidad, sí. Pero en otros lugares hay necesidad del Evangelio, Señor. Pueblos no alcanzados, que no tienen la misma oportunidad de escuchar el Evangelio que yo. Como decía alguien, Señor, no es justo que nosotros escuchemos 7, 10 veces el Evangelio cuando hay lugares y personas que no han escuchado ni una sola vez. Padre, que nosotros podamos pensar como aquellos hombres que fueron guiados por tu Espíritu, Señor. Que podamos dar más allá de lo que nosotros no podemos retener o perder. Padre, te pedimos tu ayuda para que nosotros seamos obedientes a lo que tú ya has hablado, de llevar este Evangelio. Padre, hay 3.000 millones de personas en el mundo que no han sido alcanzados con el Evangelio. Hay 7.000 pueblos, Señor, que no ha llegado el Evangelio como nos ha llegado a nosotros. Padre, solo el 1% del 99% de nuestras ofrendas son invertidas en las misiones mundiales. 1%, Señor, perdónanos. Padre, el 3% del 100% de misioneros que salen, el 3% solamente va a estos lugares que hemos visto, Señor, en la ventana 1040. Solo el 3%. El 97% se va a lugares donde ya el Evangelio ha llegado, Señor. Ayúdanos a equilibrar todo esto en las misiones, Señor, porque hay un desequilibrio. Estamos dando más donde ya ha llegado el Evangelio y damos menos donde el Evangelio no ha llegado. Ayúdanos, Señor. Necesitamos entender estas verdades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos y te rogamos, Señor, y perdónanos por no ser obedientes. Perdónanos porque no dejamos que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no obedecemos lo que ya tú has hablado, Señor, en tu palabra. Cuán sencillo es, pero nosotros lo hacemos difícil y complicamos la vida cristiana, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y que esta iglesia pueda multiplicar más allá de esas metas que han colocado para apoyar, Señor. Que cada hermano pueda dar. Quizás va a dejar de tomar una Coca-Cola o va a dejar de hacer algo que no le va a quitar, no le va a hacer más ni menos, pero que va a aportar para que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra. Padre, que se multiplique esa meta, Señor, para que el Evangelio llegue a estos lugares. Padre, levanta obreros de este lugar. Necesitamos obreros, misioneros, Señor, para que lleven el Evangelio desde Jerusalén hasta el último de la tierra, hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto y te agradecemos. Amén.